Sabiendo que los vectores A y B son los dados en el ejercicio 4, calcular para cada caso el vector D que cumple. Que la suma entre A y D tiene que ser igual a B y la suma entre A, P y D tiene que ser igual a F. Y a su vez F es el vector 10, 10. En este ejercicio se va a practicar y reforzar la suma vectorial. En el inciso A del ejercicio 4 teníamos los vectores menos 3, 2 y menos 2, 5. Jugando con la condición de que la suma entre el vector A y D tiene que ser igual a B, lo que hago es reemplazar los vectores por sus coordenadas. Entonces me queda que menos 3, 2 tiene que ser igual a XD y D. XD sería la coordenada X del vector D. Y D es la coordenada Y del vector D. La llamo así ya que desconozco quién es el vector D y de hecho es lo que tengo que averiguar. Si yo encuentro esas dos coordenadas, voy a poder armar el vector D. Entonces el objetivo es encontrar esas dos coordenadas. Como tengo una suma de vectores, opero con la propiedad de suma vectorial, sumando coordenada a coordenada. Entonces me queda menos 3 más XD y 2 más ID. Eso tiene que ser igual al menos 2, 5. ¿Esta igualdad sí o sí se cumple? Sí. Esta coordenada es igual a menos 2. Y sí, esta coordenada es igual a 5. Y siendo esto, puedo armar estas dos ecuaciones. Que menos 3 más la coordenada XD es igual a menos 2 y que 2 más la coordenada Y del vector D tiene que ser igual a 5. De esas dos ecuaciones que armé, puedo despejar XD y también puedo despejar ID. Despejando XD me queda que es 1 y despejando Y de D me queda que es 3. Como ya tengo las coordenadas X e Y del vector D, puedo armarlo. Entonces el vector D me queda que es el 1, 3. La segunda condición que me pide el enunciado es que la suma de los vectores A, B y D tiene que ser igual al vector F, que es el 10, 10. Hice lo mismo que en la condición anterior, es decir, reemplacé cada vector por su coordenada, quedándome menos 3, 2, más menos 2, 5, más XD y D, donde nuevamente XD es la coordenada X del vector D y ID es la coordenada Y del vector D. Y son las coordenadas que tengo que encontrar para saber quién es el vector D, que es lo que necesito buscar. Entonces, como tengo tres vectores sumados, hago la suma vectorial y me queda que menos 5 más XD tiene que ser igual a 10 y que 7 más ID tiene que ser igual a 10, ya que es la única manera que esa igualdad se cumpla. Con esas dos igualdades puedo armar esta ecuación y esta ecuación. De esas dos ecuaciones puedo despejar las coordenadas X e Y y me quedan que son 15 y 3. Entonces armando el vector D me queda 15, 3. En el inciso B del ejercicio 4 teníamos estos dos vectores, que la diferencia con el inciso A es que estos dos vectores están en coordenadas en componentes polares. Tenemos su módulo y su ángulo. Con estas dos ecuaciones podemos pasarlas a componentes cartesianas, y era lo que ya habíamos hecho, quedándonos el vector menos 1, menos 2,12 y el vector 1,73, 2,12. Tengo que encontrar el vector D tal que la suma entre A y D sea igual al vector B. Reemplazo los vectores por sus coordenadas y llamo XD e ID a las componentes X e Y del vector D. Tengo que encontrar nuevamente quiénes son XD e ID para encontrar el vector D. Hago la suma vectorial y me queda menos 1 más XD y menos 2,12 más ID. Eso tiene que ser igual a menos 1,73, 2,12. Para que se cumpla la igualdad,
esa coordenada tiene que ser igual a menos 1,73 y esta coordenada tiene que ser igual al 2,12. Eso que dije recién se puede expresar en estas dos ecuaciones, en esta y en esta. Y de esas dos ecuaciones puedo despejar la coordenada xd y la coordenada id. Despejándolas me quedan que la coordenada x del vector d es el 0,73 y la coordenada y del vector d es el 4,24. Entonces el vector armado en componentes cartesianas es este. Luego tenemos que encontrar el vector d tal que a más b más d es igual al 10, 10. Reemplazo cada vector con sus coordenadas y vuelvo a llamar xd a la componente x del vector d y id a la componente y del vector d. Hago la suma vectorial de esos tres vectores, del a, del b y del d, y me queda menos 2,73 más xd y 0 más id. Eso tiene que ser igual al vector 10, 10. Entonces, esta coordenada x tiene que ser igual a esta coordenada x, que es 10, y esta coordenada y tiene que ser igual a esta coordenada y, que es 10. Sí, a simple vista de acá puedo decir que la coordenada y del vector d tiene que ser 10, ya que el 0 no influye, entonces y d tiene que ser igual a 10, que es lo que escribí acá abajo. Y de la ecuación, igualando estas dos coordenadas, me queda que la coordenada x del vector d es 7,27. Entonces el vector d armado es el 7,27, 10. Y por último, los vectores a y b que tenemos son el menos 2, 2 y el menos 5, 5. Hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos con el inciso A y con el inciso B también. Primero hay que hallar quién es el vector d, tal que a más d es igual a b. Reemplazo cada vector por sus coordenadas y vuelvo a llamar al vector d como xd y d. Necesito encontrar xd e id para armar el vector. Sumo los dos vectores aplicando la propiedad de suma vectorial y me queda que menos 2 más xd tiene que ser igual a menos 5 y 2 más id tiene que ser igual a 5. Entonces armo estas dos ecuaciones, esta y esta. De esas dos ecuaciones despejo la coordenada x de d, que me queda menos 3, y la coordenada y de d, que me queda 3. Entonces el vector armado es el menos 3, 3. La segunda condición es que la suma de los vectores a, b y d tienen que ser igual al vector f, que es el vector de 10, 10. Vuelvo a reemplazar d con las coordenadas x, d, e y d. Y después hago la suma de esos tres vectores, el vector a, del vector b y el vector d. Y me queda menos 7 más xd, 7 más id. Como para que esta igualdad se cumpla, menos 7 más xd tiene que ser igual a 10, y armo esta ecuación. Y 7 más id tiene que ser también igual a 10. Entonces armo esta ecuación. De esas dos ecuaciones despejo xd y me queda 17 y id y me queda 3. Entonces el último vector d que necesitaba encontrar es el 10, 3.